Muy que bien, muchas gracias a todos tres por acompañarnos. Para los participantes que están en línea, por favor vean esta pantalla. Incluye las instrucciones para acceder al canal de interpretación al español en caso de que lo necesiten. Pero para todos los que están aquí en el salón, bienvenidos a la cuarta reunión de la comunidad DDT de California Deep Ocean. Soy Amalia Amada de USC Sea Grant y nos emociona darle la bienvenida a 250 asistentes el día de hoy. Quiero recordarles que esta reunión está siendo grabada y contamos con interpretación y subtítulos para la audiencia que está en línea. También pueden hacernos preguntas durante nuestra sesión de preguntas y respuestas, pero pueden publicarlo en el chat en cualquier momento. Queremos reconocer a las personas indígenas de Milenia que han vivido en estas tierras y aguas, en esta región, el cuidado recíproco de los sistemas y rendimos nuestro respeto a los gabrieliños, Tonya y los tribus aledaños como Chumash, Serrano, Kawiji, Luiseño, Achime y Kumeye, que siguen teniendo mucho que ver en estas tierras tradicionales y toda la vida. Queremos agradecerle a muchas personas por mantenerlo breve, pero queremos decirle gracias a la Junta de Control de Recursos de Agua del Estatal y también a la Administración Atmosférica y Oceánica, o la NOAA, por su compromiso y a nuestros voceros como el día de hoy por permitir que este evento como hoy se lleve a cabo. Y por último, muchas gracias a nuestro comité de planeación y moderadores de Heal the Bay y el Southern California Coastal Ocean Observing System y el Sacred Places Institute. Para asegurar que tengamos una reunión productiva, por favor, sean respetuosos, constructivos y conscientes de las diversas perspectivas que se van a presentar aquí el día de hoy. Por favor, tomen en cuenta que los proyectos presentados el día de hoy son continuos y los hallazgos son preliminares hasta que la investigación se complete y se publique. Entonces vamos a comenzar con una presentación de antecedentes, seguido por tres panelistas de investigación. Siguiendo estos, vamos a tener actualizaciones comunitarias acerca de oportunidades de DDT y vamos a cerrar con una encuesta de retroalimentación que pedimos que todos los asistentes contesten. Sus comentarios son muy importantes. Ahora, hola, muchas gracias, Amalia. Hola, mi nombre es León Goa y yo soy la supervisora del programa de investigación para California Sea Grant. Y me da gusto estar de ustedes. Y los aguas profundas de California tienen un legado de disposición del océano que antes, que no queríamos antes. Esto incluye desde los años 1930 hasta principios de 1970 esta disposición de residuos legal y doméstico, industrial y militar es en 14 sitios. Muy poco se conoce acerca de la investigación hoy de día, pero las investigaciones tempranas sugirieron que DDT en los desechos industriales pueden contenerse en barriles, como se muestra aquí. Y sabemos que desafortunadamente el DDT se desechaba directamente en el agua. El DDT fue considerado un insecticida de milagro porque era muy efectivo y pensaban que no era dañino para los humanos, como lo vemos aquí en este camión. Pero ahora, con las tasas altas de cáncer y disrupción endocrina en los mamíferos marinos y humanos, un ejemplo de esto es el DDT que causa que se adelgace la cáscara de huevo en los pelícanos cafés y en los cóndores y en muchos otros pájaros, lo cual lleva a que se rompan sus huevos y que los padres traten de directar o incubarlos. El resultado de estos hallazgos de DDT fue eliminado o prohibido en Estados Unidos en 1972, pero sigue siendo utilizado en otras partes del mundo hoy en día. Más de 50 años después de que fue prohibido, seguimos encontrando desechos de DDT en el ambiente de sedimentos a animales. Ahora, con las investigaciones continuas, algunos que se han hecho,
Van a escuchar muchos investigadores el día de hoy y sabemos de muchas áreas principales de contaminación de DDT que están cerca del océano o en las costas del sur de California. Ahora, esto incluye 17 millas cuadradas de palos verdes, como se muestra en este mapa del lado izquierdo, el cual fue designado como un sitio de EPA Superfund, resultando en que los residuos de DDT fueran dispuestos por el Mount Rose Chemical Plant a través de las alcantarillas y al final en sus aguas pluviales. Entonces, si vemos del lado izquierdo, las cuencas de Santa Mónica y San Pedro, vemos en la figura en la parte superior de la pantalla que muestra una distribución de los componentes de DDT en los primeros 10 centímetros de sedimento en el océano entre Los Ángeles y Catalina Island, en donde vemos colores más cálidos, indican que hay una detección de DDT más alta, aunque queda claro que sigue persistente esta contaminación de DDT en todos estos. Y el grado completo de esto sigue siendo investigado. Y como se llamó la atención a muchos desconocidos acerca del DDT en los mares profundos, DDT ha estado generando un impulso para tener un mejor entendimiento. La clorocontaminación costera reunió diversos grupos para compartir información e identificar las necesidades de investigación críticas con respecto al DDT en el mar profundo. Estos espacios de colaboración entre estos investigadores y un entendimiento sintetizado de lo que requiere esta investigación, qué tipo de investigación se necesitaría para entender esta contaminación de mar profundo y los impactos en California. Unas inversiones de fondos de investigación han seguido, que dan un total de 17.6 millones en fondos federales, 5.6 millones en fondos estatales. Los investigadores que tienen esos fondos van a trabajar para abordar algunas de las preguntas más o asuntos más críticos, incluyendo la contaminación de DTT que puede encontrarse en el ambiente del océano profundo. El día de hoy está estructurado en 3 paneles. Cada uno va a tener 15 minutos para hablar sobre lo que se ha desarrollado con los investigadores del panel, seguido por 15 minutos de preguntas y respuestas con todos los panelistas. En primer lugar, los investigadores van a estar hablando de dónde está el DDT y dónde ha sido encontrado y dónde puede estarse desplazando. El segundo panel va a explorar posibles impactos de DDT de océano profundo en los organismos, ah, desde los que viven en el mar profundo con sedimentos hasta los pájaros o costeros o aves costeros. Nuestro primer panel se va a enfocar en consideraciones de salud pública como el pescado que es consumido por los angelinos locales y luego vamos a concluir, y esto concluye nuestra introducción. Ahora vamos a ir con nuestro primer panel. Hola, yo soy Michaela Martin y yo soy especialista con Southern California Coast and Ocean Observing System y yo voy a estar moderando el panel 1. ¿Dónde está el DDT? Quiero dar la bienvenida al profesor Dave Valentine que va a presentar esta presentación representando el trabajo de panelistas, incluyendo el Dr. Solo Soares, profesor Will Burson, profesor Yui Sand, también profesor, y Ryan McCarthy, y Douglas Sweeney. Creo que tengo 21 diapositivas y 15 minutos, así es de que tengo que ir rápido porque cada uno tiene que construir diapositivas y esto significa que tenemos más de lo que podemos mostrarles. Nuestro panel, ¿dónde está el DDT? ¿Quién va a tener que lidiar con esto? Son 4 preguntas. El primero, ¿en dónde y cómo se desechaba este DDT? ¿En dónde se encontraba en estos sitios de desecho? Y cuando fuimos colectivamente y vimos qué sucede con el DDT una vez que se deja ahí, entonces ver un poquito la cuestión de química. Entonces, el primer punto, creo que Aliana dijo que el DDT no estaba en barriles, se desechaba. Entonces, esto es una imagen histórica de Jacob Schmidt,
en los tanques que creímos que fueron utilizados para almacenar DDT, estos desechos ácidos. Entonces, esto se muestra del lado derecho. Y luego, esto se realizaba por la misma compañía, pero esta compañía tiene un contrato con Montrose para disponer de este desecho ácido directamente, este DDT, y este se llamaba en camiones ajá, directamente al muelle del puerto de Los Ángeles y Long Beach, en donde se fue tomada esta foto, en donde dejaban estos tanques. Por algún tiempo nosotros pensábamos que esto sucedía en sitios de desechos, y como se muestra aquí, un mapa de calor con concentraciones de DDT entre Los Ángeles y Catalina Island, y también se muestran los sitios de desechos uno y 2. Y el punto principal de esto es que teníamos estos dos tipos de disposiciones que estaban sucediendo, del que escuchamos acerca de la descarga de aguas pluviales y otros fuera de la costa. Y como podemos ver aquí, hay una combinación de dos fuentes de que había DDT más allá de las fronteras de esto. Y esta era una cobertura bastante amplia de DT y algunos de sus productos hijos en toda esta región. La cantidad es como un área de 300 millas cuadradas y tiene como una cuarta de libra por acre de DDT que está ahí el día de hoy. Así es de que tengo un video que muestra el curso de tiempo de cómo ha cambiado con el tiempo. De la misma manera, en los muestreos que hacemos, nosotros como científicos tomamos los sedimentos y vemos qué está sucediendo y nos regresamos en tiempo. Entonces, con los química en el pasado, ah, para tener un mapa de calor, y tener una línea de tiempo. Eso se los vamos a mostrar en un momento. Lo que está en la izquierda es el DDT y a la derecha es el DDE. Y estas son las dos claves. Aquí son dos compuestos. El DDD está en la parte central. Estos son en las décadas de 1944-55 y lo pueden ver que se dejan estos desechos en el lado izquierdo, y luego hay menos que ocurre en los años 60, 70 y 80, pero hay mayor DDE asociado con palos verdes. Y entonces voy a pasarlo una vez más para que todos puedan volver a ver esto. Entonces, DDT del lado izquierdo, DDE del lado derecho, el desecho afuera de la costa en los años 1950, y luego lo que vemos que viene de la parte continental de Palos Verdes, que es DDE. Entonces, con estos desechos fuera de la costa, principalmente de DDT y DDD, sucedió principalmente en los años 1950, probablemente desde los 40 hasta los 60. Y esto ocurrió después de que esto viniera de la parte continental, que siguió hasta los años 1970. Entonces, tienen formas químicas diferentes, lo que significa que tenemos una oportunidad de distinguirlos, ambos en este caso, pero también de manera química. También hemos estado viendo las relaciones para poder entender lo que está sucediendo, lo que está saliendo de esta parte continental y se está depositando ahí. Y entonces hemos desarrollado varias ideas que llamamos praxis o medidas químicas que nos pueden decir qué está sucediendo con a disposición de las cosas que nos interesan. Así es de que determinamos cómo podemos ver cómo sale el material de aquí y a través de las alcantarillas y el flujo de aguas de desechos. Y esto va a ser desde 1940 hasta 2015. Entonces, el DDE, que es un producto hija de DDT, que está en Palos Verdes y se está depositando en la cuenca profunda de San Pedro. Entonces, 1940 es antes de que había DDE,
Y luego vamos a ver estos colores más calientes, que es un proxy para la contaminación que está saliendo de ahí, se está depositando en el piso del mar. Y luego eventualmente otras formas de tratamiento de partículas de alcantarillado que van a entrar en juego. Entonces, esto es antes de los años 1970, si siguen el tiempo, los años 1940, 50, 60, 70, se empieza a aumentar el calor ahí. Cuando entramos en los años 80, hay otros procesos para remover esta cantidad en los años 2000. Y entonces, sí, hemos desarrollado estos proxies para ayudarnos a entender los diferentes fuentes de DDT y DDE. En esta cuenca profunda o en la profundidad de la cuenca. Muy bien, esto viene de mi laboratorio y ahora vamos a repasar algunos de los puntos principales. Estamos en el punto 2, que fue lo encontrado en estos sitios de desechos de Eric Terrell, Sofía Merrifield y Ryan McCarthy y Ed Scripps. Entonces, lo que hicieron fue tomaron estos vehículos que se sumergen debajo del agua, autónomos, ah, y hacen medidas del paquete de sensor que tienen dentro. Hicieron encuestas y investigaciones y vemos aquí que también tenemos un vehículo operado remotamente que tiene video y que pueden ver lo que están haciendo y ese tipo de cuestiones que se hacen de un punto a otro. Entonces, los datos que salen de esto, hay varios flujos de información. Uno es que utilizando estos vehículos autónomos podemos usar un método acústico que puede identificar objetos en el piso del mar y también puede identificar las texturas. Entonces, como un ejemplo, este es un objeto que sería identificado por EOB, ah, y luego con el vehículo operado remotamente, el cual les permite ver la verdad de lo que están viendo a través de un video. Entonces, lo que encontraron fue varios objetos en el piso del mar. Entonces, hay como 150,000 objetos ahí abajo y que se identificaron estas áreas, los cuales son hechos por el hombre. Y lo que encontraron fue una gran serie de líneas entre Catalina y, el- y son este tipo de objetos que parece ser que son municiones militares que fueron desechados por el departamento militar y cuando regresaron a los puertos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también hay munición, también hubo muchos barriles y también vieron una variedad de cosas que parecen son am, algo de desechos hechos por el hombre, que son cosas que no se pueden identificar. Este es trabajo que sigue en curso. Y luego tenemos diferentes cosas de los que no nos van a decir, también de choques de helicópteros y aviones, quizá cosas como esas. Pero con base en estos análisis, al hacer estas medidas acústicas, también podemos ver cosas como la topografía, microtopografía del C4, de la dureza y ese tipo de procesos que pueden decirnos. Y esto estamos desarrollando mapas para ayudarnos a entender cómo la textura del piso del mar se relaciona al final con la removilización posible de la química, ¿verdad? Entonces, la tercera cuestión de esta, que de lo que se encontró en este vertedero es Jacob Schmidt, su trabajo, un análisis histórico, y él se dio cuenta que California Salvage Company, la compañía que estaba desechando DDT, también estaba aceptando desechos de DDT, no, radioactivos de diferentes fuentes en el área de Los Ángeles. Entonces, estos fueron puestos en barriles y cilindros y otros contenedores. Entonces, hay evidencia sólida de que estaban llevando esta
y también hay evidencia circunstancial de que estaban disponiendo de esto. Entonces estamos seguros de que también había desechos radiactivos a nivel bajo que estaban entrando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el DDT entra al agua? Así es de que tenemos este desecho de ácido sulfúrico que está con el DDT y lo ponen en la superficie del océano y físicamente a dónde va y qué es lo que hace. Podemos mucho termina en el fondo marino, pero cómo la física oceánica está interactuando con estos compuestos de DDT y cómo se mueven, llevan a depósitos que medimos el día de hoy. Entonces estamos desarrollando modelos en donde están utilizando las corrientes en sí del océano y están poniendo partículas, creo que son 162,000 de ellos, en esta simulación de partículas y están dando propiedades razonables a estas partículas. En este caso, quizá tienen que ver cómo se bajan rápidamente y factores que son partículas más grandes que tienden a hundirse más rápidamente. Entonces, 1 milímetro por segundo. Entonces, algo, no, no creo que sea muy rápido. Entonces, en este caso, cuando tenemos estas tasas de hundimiento como estas, entonces el DDT tiende a terminar cerca de donde uno lo desechó. Entonces, tengo 3 minutos. Entonces, si tiene una tasa de hundimiento bajo, termina en todos lados, ¿verdad? Y en lo que vamos a ver en este modelo. Entonces, ahora vamos a ver en el fondo de marino, el fondo del mar, y vamos a removilizar los sedimentos que han sido depositados y movilizarlos para que se asienten en otro lado. Entonces, voy a tener que saltarme algunas y disculpe a mis panelistas. Entonces, Uwe y su grupo han estado poniendo estos sistemas en el fondo del mar, en donde están tomando mediciones de tiempos reales de las corrientes de oxígeno y el DDT que está en el fondo del mar. Y luego también en la cuenca de San Pedro. Entonces, aquí está algo de sus datos. Y tenemos aquí lo que está en el fondo del mar, tenemos varios sensores y muestradores que existen por encima de estos y están midiendo estas propiedades físicas y químicas para ayudarnos a entender lo que realmente está sucediendo ahí, debido a que estamos hablando como 3,000 pies abajo, ¿verdad? Entonces, voy a saltarme unas. ¿Han tenido algo de éxito en entender cómo el agua se está moviendo aquí, cómo las cosas se están moviendo? Y también tienen algunas medidas químicas preliminares para cómo el DDT y algunos de sus productos se disuelven en el fondo del mar, el cual va a ser muy útil para comparar otros datos que otros científicos han estado trabajando. Will Barrison, estamos viendo aquí lo que hay aquí en el fondo del mar y los componentes que se disuelven en fluidos dentro del sedimento. Entonces, el sedimento es partículas y agua y pueden dar cabida a estos compuestos de DDT dentro de esta parte del agua, en donde gradualmente pueden lograr que el sedimento salga del fondo del mar. Y todos estos compuestos posibles existen como productos hijas de DDT y luego se mueven en el ambiente. Mientras ah, también tenemos Paul Jens Lab y Doug Sweeney han estado investigando la posibilidad de bioremediación. Cuando se agregan mucho DDT a botellas, y estos crecen y van a ayudar a deshacerse de DDT y estos serían varios de los pasos de lo que sucederían. Estos son caminos, hay mucha química, hay flujos, o como 8 toneladas por año que vienen del grupo de Wills, como un estimado de cómo se disuelven estos componentes que están surgiendo. Ahora, ahora yo quiero decir, desafortunadamente no puedo dar toda la historia, pero lo bueno es de que el DDT está hundido y estamos viendo que se hunde mucho más. Pero bueno, muchas gracias a todos.
Gracias quiero darle las gracias al panel de panelistas para la sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas. Panel número uno, por favor, acérquense al frente, estaría bien. Ya que Dave no pudo, queremos estar seguros que todos pueden escuchar, ¿no? Y vamos directamente a las preguntas. Muy buen trabajo. No fue muy agradable. Vamos directamente a las preguntas. Si tienen alguna pregunta, algunos de los que están presentes en línea. Ya que nos quedan 15 minutos, ¿alguien más del panel que quiera compartir algo de su experiencia con este problema? Para mí, cuando hay organismos, hay ciertos organismos que están en los sedimentos que son capaces de estar integrando estos compuestos. Alguna de la investigación que se necesita es ver cómo el producto de desglose se hace ese desglose. Yo probé uno de los compuestos del DDDS y hay un gran número, como vimos de algunas diapositivas del grupo de Will, que no tenemos idea cómo estos organismos están haciendo un desglose o si son los mismos organismos que yo vi. Realmente el punto es que necesitamos más fondos para probar más compuestos, más organismos. Parece que esta es la desventaja. Parece que si empezamos a tratar esos alimentos, como dijimos anteriormente, con los cabras de abajo, con taladrear el petróleo, vamos a poner muchos sedimentos en las columnas de nuestros compuestos, va a ser algo más grande, como vimos de la plática. Estos sedimentos estamos viendo centímetros y pulgadas por debajo de la superficie, donde no están interactuando mucho con la biología, con pocos organismos están escarbando. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hagamos en estas áreas. Gracias. Algunas personas que están presentes tienen alguna pregunta. Sí, parece que los presentes les vamos a dar el micrófono. Gracias. Tengo una pregunta acerca de los estudios con con los microbios que estaban utilizando. Como fue fotografía de lo que eran elementos, son concentraciones elevadas de lo que realmente ocurrió. Con lo que empezamos, donde se recopilaron con los vertederos, lo que estamos viendo que al final de la incubación fue en cantidades no naturales. Entonces, lo que vimos este aumento en ciertos grupos, posiblemente aumentaron en su concentración natural. Lo que realmente nos dijo fue, estos organismos están ahí. ¿Y quiénes son? Dándole seguimiento, la pregunta es, hemos visto en el medio ambiente la manera en que la degradación de los sedimentos realmente es muy lento. Con la vida, por un medio siglo, obvio, lo que ustedes están viendo en los mesocosmos es muy diferente. La gran diferencia en presión y quién sabe qué más. Ustedes quizás sepan, yo no, pero ¿cómo es que llegan a eso? Porque desde el punto de vista, cómo hacer diferencia en el medio ambiente es como decir, bueno, ¿en qué escala de tiempo eso en sí hace diferencia? ¿Y qué piensan con respecto a esto? Sí, tiene un punto muy válido. Las cosas pasan lentamente en estas temperaturas frías. Estos organismos en su concentración en esas cantidades es muy poco. No sé cuánto tiempo se va a tardar para que estos organismos se vayan
con los compuestos, tienen la capacidad de hacerlo y posiblemente la degradación de estos compuestos en los sedimentos tiene que ver con estos organismos. ¿Cuáles son los organismos que se le está haciendo un desglose? Son organismos metodológicos, son organismos que realmente respiran carbono de monóxido y nos lo exhalan, se lo comen y lo hacen en metano. Y al hacer eso parece que y utilizar esos como receptores electrónicos, vemos estos organismos que se reducen, utilizan el sulfuro y receptores, un electrón. Cuando respiramos oxígeno, estamos utilizando eso como un receptor. Esos organismos respiran con los compuestos como DDT hasta compuestos fuertes. Parece que lo están haciendo juntos a alguna clase de relación compleja y quizá más investigación. Pues se hizo unos cuantos experimentos hace unos 5 meses que yo hice. La pregunta, parece que hay un punto importante en la isla Catalina, punto caliente. ¿Y cómo es que los otros objetos con barriles ahí mismos en ese punto? Yo puedo responder. Hay un punto de DDT, DDTX y concentración que está un poco al norte de Catalina, uno al norte y uno noroeste. Y estos puntos es que cuando el vertedero se hace, todas las partículas que en DDT se caen al suelo marino. Hay un cañón y básicamente las partículas se caen hasta abajo del cañón y se transportan por medio del cañón hacia el fondo y se concentran ahí en el cañón o la cuenca del cañón. Realmente es un mecanismo físico, parece que es como agua, cuando llueve, el agua se queda en un lugar ahí en el río. Es lo mismo que sucede con el transporte de partículas. Creemos que eso es lo que está creyendo ese fenómeno. Lo hemos visto en algunos lugares donde hay cañones. ¿Hay preguntas en línea? ¿Puede expandir brevemente en los 8 toneladas de TDX del sedimento a la columna del agua? Sí, 8. Aún así es una gran cantidad. Este fue un cálculo que es un acercamiento geoquímico cuando hay concentrada en una ubicación, como una fiesta en su casa. Todos terminan en la cocina, ¿verdad? Cuando hay una concentración de cosas, tiende a difuminar a concentraciones más bajas. Y es algo que se dice un proceso abajo de la superficie del agua del tiempo y podemos calcular este rango con lo que medimos difuminando. Hay cálculos, como dijo Dave, hay un número grande, de algunas maneras no es un número no muy lógico, pero de alguna manera queremos verlo de una manera u otra. Si una décima parte de eso sale, aún así hay un gran número. Realmente estamos interesados en la movilización de todo esto. ¿Cómo es que llega al sedimento y cómo también es que se sale del sedimento y viaja a otro lugar? Quiero agregar un poco a eso. No hice justicia a la diapositiva de Will, tuve que ir rápido.
pero ese cálculo fue para algunos de los productos dado de TDT. TDT empieza como TDT y luego pierde cloruro y luego va por una serie de productos y luego empieza a recoger oxígeno como microorganismos, lo empieza a degradar. Ese cálculo fue para compuestos que estaba lejos del oxígeno. La pregunta fue DDX y yo no lo distinguí debidamente en la plática. Esos cálculos no fueron para DDX. La responsabilidad de estos cálculos, si hubieran depositado fuera DDX, hay un poco de aquí y un poco de allá para que quede claro. Tenemos tiempo para otra pregunta. Tenemos una referente a, permíteme un momento. El área de contaminación está creciendo. ¿Qué causa la apariencia de DE en la cuesta en recientes años con este Brevan? Yo puedo responder a los verdes. Como la mayoría saben, y cualquier persona que tomó esto saben que es un sitio divertido. Los sedimentos del Palos Verdes están contaminados básicamente con DDE. En algún momento fue DDT, pero cuando se depositó al shelf, fue una manera de DDE. Si se puede imaginar que tienen los sedimentos depositados en las aguas, parte de esto va a bajar y se va a llegar pues se va a bajar hacia las cuencas y se transporta del shelf y luego se deposita. Y si ven el mapa, está muy asociado con con la parte de abajo. Cuando lo vemos químicamente, pues se muestran similitudes químicas con los sedimentos del Palos Verdes Shelf y creo que parece que es un caso muy fuerte que ese DDE que continúa apareciendo sigue siendo de Palos Verdes Shelf y sigue hacia el mar más fondo. Te dejé inicialmente. Sí, viene de TT. La segunda parte de la pregunta, gracias, Will. Son cosas que pensamos que vienen de las pipas de drenaje, de desperdicio. De los 1970 se depositó ahí en el shelf y desde entonces gradualmente sigue trabajando, se va de ahí del shelf y se va hacia el fondo del mar. Muchísimas gracias a todos los paneles, especialmente a Dave, que tuvo la labor muy fuerte de hacer todos los proyectos de investigación tan increíbles. Este es un panel muy grande. Él tuvo una muchísima información que repasar gracias a él y nuevamente gracias al panel por estar con nosotros y explicar la investigación. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy Tina Calderón. Trabajo para Secret Places Institute para personas indígenas como director para el programa Proteger a las Personas, también por Tongash y Tumash. Y tengo el honor de moderar el panel número 2 y vamos a empezar con el orador síntesis, profesor Uma Ho, y luego vamos a traer el panelista doctora Charlotte Seed y Raymond García. Gracias. Gracias, Tina, por presentarme y también al panel. Así que voy a hablar
acerca de actualizaciones. ¿Cuáles son los posibles impactos a la vida marítima? Recientemente tenemos The My Size to Talk con mi con mi grupo. Recientemente tiene fondos UCDC. Utilizamos actualizaciones de los fondos. Como dijimos, Talk Today. ¿Qué queremos evaluar? ¿Qué queremos saber acerca de este punto? Primero, queremos empezar. ¿Cuál es el DDT? Posiblemente escucharon en los últimos años que estamos hablando de DDT Plus. Quiero estar segura para definir qué es un DDT. DDT se refiere a un químico y a un grupo de 6 químicos relacionados DDT, DDE, a un DDE. La plática anterior hablan de DDX. Ese DDX se refiere a 6 compuestos que se han estudiado bastante por varias décadas. Y antes de empezar con este estudio tan amplio, nuestro grupo lo identificamos en TTT, químicos muy grandes, va hasta 45 compuestos de TAT que se encuentran en la parte del Southern California Bight. Esa fue la primera vez que hay tantos químicos asociados con TTT y con diferentes estructuras químicas. Acá pueden ver los ejemplos de las estructuras. La mayoría de los estudios se enfocan en este TDX, 6 compuestos. Básicamente hay muchas preguntas acerca de TDT Plus. Esa fue una de las preguntas principales. El vertedero y ahora todo el desperdicio Berkeley en el Southern California Bight. Y tenemos un gran recurso del TTT de Palos Verdes, se conoce muy bien. Ahora tenemos otra. La pregunta es, ¿qué vidas silvestres son impactadas del mar? ¿Qué organismos están ahí muy abajo en el mar, en la parte de abajo? ¿Y qué tal la parte de arriba? Estamos tratando de ver en sí todo lo relacionado con los organismos que están a fondo del mar y que son impactados por esta contaminación. La segunda pregunta es eso, ¿qué tal los químicos? Sabemos DTTs, es uno de los DTTs porque es importante. Son un grupo de organismos contaminados en el ambiente y bioquímico acumulado. Quiere decir que están entrando a la comida. Escuchan lo del mar, que del mar es de los sedimentos a los organismos y luego, más importante, se transfieren a los organismos, pero el problema, el tráfico de organismos, pero luego va aumentando. La pregunta es biofificación. La pregunta es que todos los TTS compuestos van a ser similares. Sabemos que el DDE, que es uno de los compuestos más grandes del DDT, es muy grande. ¿Y qué tal los otros químicos? ¿Qué tal los otros DDT plus? ¿Qué tal el perfil? Encontramos 45 TTT compuestos en la parte de abajo, Love First, en California, antes de comenzar este proyecto. ¿Todos van a ser los mismos que los organismos? ¿Vamos a ver los 45 o vamos a ver más? Esa es otra pregunta. Este progreso y resultado. El primer proyecto que vino de la oceanografía, de los proyectos de USDCC, este es el reconocimiento de las personas que participaron en el proyecto. Este proyecto está
muy abajo del mar, donde están los vertederos, donde todos los TTT están. Esa área, ¿qué clase de organismos en sí están ahí? Craig, hello. Recopilaron todos estos organismos en el mar ahí profundo. Lo que hicieron, recopilaron los sedimentos, desperdicio, durante 4 expediciones, 2024-21, fotografiaron y conservaron las especies y conservaron todo el ADN. Es muy importante porque identificar estos animales puede ayudar a conectar los rebeldes TTTC Plus, su módulo. El siguiente proyecto fue guiado por Dr. Aloe Chowi y mi grupo juntos. Fue Adventure Food Web. Primeramente, una de las preguntas, TTT Plus estaba presente en los otros sitios. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay contaminación de TTS muy a fondo, muy en el mar, muy profundo. ¿Cómo la vas a impactar el TTS va a permanecer ahí hasta abajo del mar en los sedimentos y únicamente los organismos son afectados? ¿O hay algún otro animal que en sí que pueda tener un papel y transferir este TTT y que se mueva a otros organismos? Ese es uno. Hay un pez, Latin fish, vive en el mar muy profundo y se mueve vertical. Va de Massapali y conectada a Fuswag. Por ejemplo, este pez puede tener la labor en sí de transportar TTTS y grandemente verticalmente. Un estudio que se hizo en el mar profundo se encontró TTT, la concentración de TTT del bulto del zooplancton a estos dos niveles de organismos que vemos la concentración aumentar. Es como un giro cuando comparamos, cuando lo cuantificamos. Otros que no son TTT, persistencia, compuestos, no los vemos. Posiblemente el TTT posiblemente tenga más que ver con el mar profundo. Este estudio que hicimos y que se encontró TTT presente, estuvo presente varios compuestos en el Mesoplastic. TTT Plus fue identificado 100 kilómetros de los sitios de vertederos, diciendo que la transferencia y los contaminantes fuera del sitio y los sedimentos. Este es otro nivel y muestra otra posibilidad que la contaminación de TTS fue más allá de lo que pensamos. Y también la cuantificación de TTS fue detectado. La segunda pregunta, ¿podemos determinar si TTS originó de los sitios fuera del mar? Esto actualmente se está viendo el progreso y vamos a utilizar los archivos, las muestras de pez y temporalmente puede medir todas las muestras y medir la concentración. Actualmente está en progreso y la información que está en progreso y también estas muestras y otra información recopilada en diferentes ubicaciones para que podamos compartirlo también. El tercer proyecto que quiero decirles en nuestro grupo, en las universidades estudiantes y varios colaboradores e instituciones, estamos viendo otro nivel. ¿Qué es el TTTS para su distribución y en el Upper Food en el sur de California? Este diagrama está simplificado. Pensamos TTTS
Acá estos surcos muestran el tamaño de la concentración y que uno pueda pensar que van a través del web y que está aumentando para hacer el trabajo. Usamos mucha información archivada, recopilamos muestras también. No podemos cubrir todo, todo el otro de la otra comida, pero pudimos tomar muchas muestras, en total 511 muestras. Pueden ver el pez, las aves, y luego marítimos y luego también los cóndores, que no son exclusivos del mar. Y ellos sí comen comida, pero se sabe que comen los mamíferos marítimos como parte de nuestro proyecto, como uno de los que están llevando a cabo este desarrollo. El tercer método cuantitativo para TTT Plus, no pudimos cubrir todos los 45 porque tiene otros componentes, pero pudimos hacer 13 compuestos, incluyendo 6 compuestos de TS y además 7 otros compuestos, pero con las otras muestras, por medio de las muestras, se pudo limpiar todo lo que teníamos. Puedo explicar esto más adelante. Entonces nos enfocamos en 11 TTC compuestos y medimos el PPCB. PCCB se conocen, son contaminantes que también es un legado de contaminación y PVD es inflamable, que más adelante contaminante. Esos dos grupos, estas dos clases, las medimos porque son para su comparación, nos pueden ayudar a entender el comportamiento del TTTS Plus. Bueno, podemos ver esto. Es difícil verlo, pero los Y y X son las escalas, XX son las especies de muestras, XX es del pez. Ah, podemos saber acá las aves y el control. Podemos ver el TTP es más elevado que PVC y PVD constantemente en cada especie. Segundo, vemos la concentración va en aumento por medio de la especie. La especie en sí aumenta en estos niveles. Esto es como una clase. Si lo vemos individualmente, TTT Plus, claro, vimos que estos compuestos que se conocen muy bien y los vemos, todos esos son muestras, pero aparte vemos estos dos compuestos TAT constantemente en concentraciones muy elevadas. Si ven esos TCP, TNU, sus concentraciones a veces son más altas de compuestos. Esto fue lo que encontramos en todas las especies. Y luego vemos, esta es otra escala. Una escala de concentración baja es ver que todas las concentraciones que se ven, ¿cuál es el comportamiento de las especies? La línea roja muestra que me interesa el DDE, el cual es el super. Esto es una conducta muy similar. Pensamos que son químicos muy importantes para que constantemente se esté monitoreando. Algo más, nos dimos cuenta que el TCPM, cuando lo comparamos al pez, el filete de pescado y el hígado del pescado, no lo encontramos en el filete de pescado, pero lo encontramos en el hígado del pez. Lo que quiere decir es que para su consumo humano, el consumo puede ser muy diferente. Eso es algo muy importante. Aves marítimas expuestas lo vemos. Las aves las comparamos. Los pelicanos los comprobamos. Interesantemente, TTP es más elevado. Entre las especies, vimos que el pelicano tiene concentraciones más bajas, pero los otros dos de las otras especies fueron muy elevadas.
No sabemos por qué, pero aún se sigue trabajando, pero lo que me interesó que el, el clavado es más profundo que el pelicano café. Esto también tiene que ver, esto es una pregunta. Esta va a ser la última. Algo que estudiamos aquí con los Lions y no son pares, pero algo interesante, ya están expuestos al TTP. Algo importante, el Lion que esté expuesto, estaban muy jóvenes. Quiere decir que estaban expuestos y continuamente están expuestos. Eso quiere decir que están expuestos, crónicamente están expuestos. ¿Cómo impacta su salud? Sabemos que el león marino también es impactado de los leones marinos de California, o sea, focas. Hay muchos, estudiamos esto, hoy encontramos 72 compuestos, hay más información. Algo importante, Es la combinación de la exposición y luego la toxicidad. Y estamos hablando aquí acerca de muchos datos como la exposición y luego también tenemos que saber la toxicidad. Y el proyecto tiene el componente, Dr. Sandwill está trabajando un poco en esto y ella va a compartir esto en el panel 3. Muy bien, este es mi presentación. Muchas gracias. Y ahora vamos Raima está aquí en persona, ¿verdad? Sí. Y creo que Dr. C va a acompañarnos en línea. Muchas gracias. Y muchas gracias por hacer que sea fácil para que nosotros entendamos todo esto, porque no somos científicos. Y yo sé que solo pudieron enfocarse en cierta vida marina, pero quiero preguntarles, a través de la cadena alimenticia, hay algunos otros animales que sabemos que están siendo afectados, aunque no están en el estudio. ¿Puede hablar un poco acerca de esto? Am, sí, una de las cosas que nosotros estudiamos, DDT Plus, am, y estas cadenas alimenticias en el sur de California, y fui contactado por uno de mis colegas y fue muy interesante el, am, de que eh, de Channel Island ellos cuentan con un zorro, ¿verdad? O es el zorro de allí. Y debido a que estos zorros en Channel Island están ahí y ellos se comen estos aves marinas, ellos se exponen al DDT más. Y no estoy segura, no soy bióloga, pero creo que están teniendo problemas con su salud y su población o algo así. Así es de que es algo muy interesante, pero no incluimos esto, pero creo es la expansión del DDT a la vida silvestre en términos de exposición. Quizá puede ser más allá de lo que nosotros pensemos. Así es de que esta es una de las cosas que nos impresiona bastante. ¿Hay algún otro animal? Sí, que otras aves marinas, debido a que algunos de los datos que eran muy interesantes, por ejemplo, los cóndores, tuvimos un estudio. Sabíamos que los cóndores tenían efectos a su salud, que tenían problemas reproductivas por la exposición al DDT. Pero lo que nos sorprendió es con las aves marinas, sus niveles de DDT más son muy altos. Entonces, estamos preguntándonos acerca de las otras aves marinas. ¿Qué problemas realmente hay aquí? ¿Qué falta?
que no hemos observado o que no hemos estado viendo activamente. Ok, antes de los demás penalistas, ¿hay algo más dentro de sus estudios que nos han contribuido? ¿Quería compartirnos algo más a mayor detalle? Ah, fue muy gran trabajo que se realizó, pero creo que algo que sería bueno agregar es que hemos visto que hay una red de comida más profundo, que hemos recopilado muchos diferentes tipos de pescados o peces a través de los diferentes niveles para realmente entender qué tienen estos peces, que nos interesa ver y es en lo que estamos trabajando actualmente. Yo simplemente quería agregar, creo que es algo, que este es un tema bastante sobrio y una de las cosas que hemos descubierto en las nuevas especies de los invertebrados que se habría obviado, entonces es una oportunidad para muestrar estas áreas, todas estas criaturas. Tienen sus familiares en todo el mundo y entonces tenemos que investigar más en este estudio de DDT. Una de estas nuevas especies es el gusano naranja pequeño, que estaba en una de las diapositivas anteriores. Comentamos en la reunión técnica, pero para el público planeamos nombrar a Rachel Carson, que realmente está cerrando el círculo con esta historia. Entonces, vamos a preguntar. ¿Hay alguna pregunta? Esto es muy interesante, especialmente para mí, debido a estas leones marinos. Las hembras tienen menor concentración y la explicación es que quizá pudo haber estado al mismo nivel, pero quizá entregaron parte del DDT a través de la leche a sus pequeños. Y si agregamos el bebé a la madre, entonces se va a ser igual al macho. Entonces las hembras están lactando y están eliminando el DDT a través de este proceso. Sí, esto es asombroso, es un proceso bastante, ah, eso es un proceso científicamente demostrado para eliminar, pero ellos también pierden bastantes químicos porque son hipofílicos y esto sucede también con los humanos. También hay un estudio acerca de los humanos también que tenemos en vista. ¿Tiene alguna otra pregunta? Tengo una pregunta a los 72 DDT y el DDT más. ¿Cuál es su importancia? ¿Y por qué hay un DDT muy malo? Hay 72 de ellos. ¿Cuál es su importancia? Muy buena pregunta. No pude abarcar esto debido a que a lo largo de la presentación, pero en nuestra sesión técnica que Nathan presentó, mencioné Carrie Sant, la toxicóloga, ah, y, y en su laboratorio realmente probaron mucha toxicidad de persona, del DD, individual del DDT más. Y claro, no pudimos probar los 72 compuestos. No todos están disponibles comercialmente. Entonces ella obtuvo 13 compuestos de DDT más que están disponibles y los probó y de manera sorprendente el TCPMOH, que es en uno de los DDT, en uno de los compuestos de DDT más, realmente no fue medido ni estudiado anteriormente. Este es el químico más tóxico. Entonces, es competencia, concentración entre el DDT más. Quizá los niveles son bajos, pero la toxicidad es bastante alta. Entonces, yo quiero saber cuál es el riesgo. Es de la exposición a este nivel más para la toxicidad. Entonces, si la toxicidad es bastante alta y el riesgo se eleva, entonces, como mencionó, hay efectos
adicionales sinergísticos. Entonces, el DDE más es el compuesto de DDT principal. Entonces, estos compuestos adicionales de DDT actuaron de manera similar, ah, inclusive más altos en cuanto a su toxicidad. Todo esto se puede combinar en una sola medida, solo concerniente al DDE y la toxicidad general del DDT. Muy bien. Ahora tengo una pregunta acerca de los MERS y los pelícanos. Saben que en los años 1960 y 70 la población de los pelícanos, los pelícanos cafés en el sur de California realmente bajó. Entonces no hay anidados o nidos que fueran exitosos. Entonces lo que estamos mostrando aquí en orden de magnitud es una mayor acumulación de estas dos otras especies de aves. Este es un registro histórico acerca de estas poblaciones en los años 60 y 70, cuando los pelícanos iban bajando. Entonces, muy buena pregunta. Yo no sé, definitivamente vamos a preguntarle a nuestro colaborador con investigadores. Recibimos muchas muestras de aves de la doctora Rebecca Durr, un centro de rescate de aves internacionales y definitivamente vamos a trabajar con ella. Vamos a trabajar sobre un manuscrito y definitivamente esto tiene que incluirse. Entonces, también pensamos que las aves marinas son importantes y es sorprendente ver todos los resultados que hemos obtenido. Tengo otra pregunta aquí. Quisiera saber de dónde provienen las otras muestras. Estaba pensando acerca de otros impactos que enfrentan los mamíferos marinos y otros organismos. ah, Todos los mamíferos marinos que fueron impactados por las algas dañinas que sucedieron el año pasado y quizá pueden ser más susceptibles porque tienen una historia de exposición a GDD y o cosas como estas. Entonces, muy buena pregunta. Nosotros colaboramos en este estudio con dos centros de mamíferos marinos, el TMMC y el PMMC. Uno es el de Laguna Beach y el otro de Monterey Bay. Ellos en sí seleccionan muestras con base en su información histológica. El cáncer, ya saben, los leones marinos tienen cáncer y los leones marinos no tienen cáncer. Entonces, de sus muestras archivados son seleccionados de manera muy sistemática para probar la hipótesis de que el DDT más puede tener un impacto y está causando cáncer entre estos leones marinos. Tenemos tiempo para una pregunta más y tenemos muy buenas preguntas, pero hay una pregunta aquí acerca de el libro de niños y el desarrollo en estas diapositivas. ¿Puede hablar más acerca de los métodos y enfoques que están siendo considerados para comunicar estos datos de manera más amplia a las comunidades? Entonces, uno de los componentes de alcance fue la publicación de este libro para niños. Realmente no fue mi idea. Nos fuimos contactados por dos artistas y uno de ellos es un escritor creativo y el otro es un actor. El artista profesional, escultor de dibujo e ilustración. Ellos leyeron el artículo de Rosanna Shees y se inspiraron con la historia y luego se les ocurrió esta idea. ah, Nosotros imprimimos los libros, como 500 libros, algo que no hemos diseminado para los maestros y colaboradores y centros y escuelas. También trabajamos con escuelas. Mekena va a hablar acerca de esto más al rato.
Es muy interesante y significativo para nosotros, definitivamente. Y también quiero agregar que tuve el honor de conocer a Gail David en Walter Monk Day, en octubre pasado, y, y han hecho muchas organizaciones de script, y hemos tratado de tejer esta historia en estas narrativas. Me da mucho gusto ver muchas personas en esta conferencia que estuvieron en el Walter Monk Day y eventos comunitarios similares. Gracias por mencionar esto. El alcance para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Zoe Collins y yo soy especialista en ciencia y política de Hilda Bay, una organización sin fines de lucros, y tengo el placer de presentar al profesor Cary Grant, que es profesor asociado en el Departamento de Farmacología y Toxicología en Michigan State University. Y vamos a dar la presentación del panel 3, que es entender los impactos de salud en los humanos del DDT. Muy bien, buenas tardes a todos. Pido una disculpa por no poder estar en persona. Recientemente me cambié de San Diego State University a Michigan State University y hemos tenido estas tormentas de invierno horribles el día de ayer y no pudieron salir a nuestros vuelos. Entonces no puedo estar con ustedes en este momento. Tengo el privilegio de ser vocera de este panel para las implicaciones de la salud humana. En esta investigación quiero abarcar algunas cuestiones básicas para ver cómo podemos traducir esto en el contexto de salud pública. Y luego les voy a ceder la palabra a nuestros panelistas, Dr. Katie Lyons, Tony Slow, para que podamos hablar de los proyectos que estamos abarcando aquí el día de hoy. Primero vamos a empezar con One Health. Y luego vamos del panel uno, panel 2. Entonces, la salud pública es un enfoque unificado para evaluar la salud de los animales, ambiental y de los humanos, reconociendo que somos parte de un ecosistema. Entonces, algo que sucede en uno de estos tres sistemas que se traduce directamente a los otros es de que este es un área de estudio bastante grande que ha reconocido a la Organización de Salud Mundial y más allá. Entonces, hay muchas implicaciones a la salud pública que se pueden enraizar en el concepto de One Health. Hemos escuchado mucho acerca de la larga historia acerca del legado de salud del DDT. Entonces, vamos a destacar algunas cosas. ¿Qué sabemos? En primer lugar, sabemos que hay toxicidades reproductivas y desarrolladas. Entonces, son disrupción endocrino, lo que significa que las hormonas se interrumpen, y lo más clásico que sabemos es que se están adelgazando los huevos de los pájaros o las aves, y eso lleva a un éxito de desarrollo en declive. También fertilidad reducida, pubertad precoz, lo que significa que en la pubertad entra de manera temprana en los humanos, y luego también ha aumentado la pérdida de en embarazos, y el DDT es reconocido como un carcinógeno humano por el IARC, especialmente para el cáncer de mama y de hígado. Entonces, ¿qué significa eso? No hay suficientes datos para humanos debido a que muchos estudios de salud tienen que mantener esta evidencia y muchos se obtienen en animales. Entonces, yo soy toxicóloga y entonces vamos a hablar acerca de esta respuesta. Eh, entonces, hemos visto el padre
toxicología de muchas maneras, la medicina, y tenemos esta cita famosa de él de que el veneno está en todo, no en cosas sin este veneno, y que la dosis hace que sea un veneno o un remedio. Entonces, en pocas palabras, decimos que la dosis hace el veneno y esto se usa de manera coloquial debido a esta cita. Entonces, lo que yo quiero destacar aquí el día de hoy es que en cualquier componente, cualquier compuesto, que hay una dosis al que estamos expuestos, ¿verdad? Entonces, la respuesta a este es el efecto tóxico, ¿verdad? Entonces, entonces estamos empezando a ver algunos efectos a la salud debido a que está más obvio en ciertas poblaciones. Y por último, y no por eso menos importante, la alta exposición o dosis vienen del ambiente y más allá. Esto definitivamente lleva un efecto a la salud y puede ser severo. Este concepto de respuesta de dosis, yo sé que Unha ha mencionado esto y lo que es importante acerca de esto es de que el químico no es seguro. Entonces hay este concepto de un riesgo a la salud. Este riesgo es una oportunidad o posibilidad de que algo va a dañar o afectar nuestra salud. Entonces, la definición de NIH, como lo definimos, nuevamente, Doctor Ho, muchas gracias por hacer tan buen trabajo de presentar este riesgo, que es igual a la exposición a más el peligro. Nuevamente, la exposición es cuánto químico, con cuánto químico entramos en contacto y qué tan frecuentemente entramos en contacto con él, versus el peligro, la gente que está expuesta a esta toxicidad. Entonces, si no estamos expuestos con mucho de esto y realmente no producimos mucho de una consecuencia de salud, este es un bajo riesgo, ¿verdad? Contra a algo que pudiera tener una exposición alta. En lo que esto produce muchos impactos a la salud que pueden ser de alto riesgo. Entonces, estos programas creemos que ejemplifican los impactos a la salud pública del DDT, DDX y DDT más. Brevemente voy a presentar el trabajo que está siendo realizado por Dr. Katie Lyons, que va a ser parte de nuestro panel. Dr. Lyons y su equipo han medido y han sido medidas y las concentraciones en muchas especies y el equipo de Dr. Wans había analizado diferentes especies, especialmente los tiburones ángel y los tiburones leopardos para determinar en general si las exposiciones o concentraciones en estos animales pudiera ser más allá de los límites de la FDA o los límites de consumo. En general, la mayoría de estos animales fueron muestreados, cayeron de por debajo de los niveles de límite de no consumo. ¿Esto significa que son seguros? Definitivamente no. Nuevamente se genera este veneno y alguien que está comiendo mucho de estos tejidos va a tener mucha diferente exposición y luego alguien que los come de vez en cuando. Voy a dejar que Kiri hable acerca de esto durante nuestro panel, pero hay un riesgo potencial que se lleva a cabo. Entonces, yo también les mencioné que les iba a mostrar algo y tenemos algunos hallazgos del estudio que estamos mostrando aquí de estos efectos de movimiento de animal. Y hay 3 especies que pudimos analizar. Ellos pudieron ver si estas especies tenían una movilidad más alta o baja en toda la costera, pero también si se estaban quedando dentro de un patrón interactivo cerca de la costa. Y uno de los hallazgos en su hígado no fue sorprendente. Las especies que vivían cerca de Los Ángeles eran los más contaminados y los que están ubicados o se encuentran cerca de estos sitios de vertederos que hemos estado analizando y luego ahora voy a cubrir el proyecto de Tony Snow.
Tony viene de Scripps Institute of Oceanography, viendo factores que pueden afectar las exposiciones a DDX y en los peces recreacionales. Y ellos hallaron de que los predictores más grandes de contaminación de peces eran contaminación de sedimentos cerca de estos sitios y la fuente alimenticia de los animales, ¿verdad? Las concentraciones de DDX eran los más altos cerca de la cuenca de Los Ángeles y, y Palos Verdes. Nuestro equipo también hizo muchas entrevistas y de salud pública y proyectos de concientización de salud pública en junio hasta septiembre de 2025, este año pasado. Hicieron 313 entrevistas en diferentes sitios en Los Ángeles para preguntar a los angelinos acerca de sus experiencias y cuánto estaban consumiendo pescado, que si tienen preocupación o si están conscientes de algunas de las políticas como las asesorías de pesca. Y una de las cosas que hallamos es que los angelinos generalmente siguen las asesorías y algunos de estos pueden ser inefectivos, pero quizá confunden, pero no saben ni siquiera por qué existen. Entonces, yo voy a dejar que Tony hable acerca de esto. Entonces, ¿qué contaminantes están siendo mencionados? Creo que hay uno aquí y brevemente voy a abarcar las últimas dos diapositivas aquí, que hallamos más citotóxicos. Hicimos algunos estudios donde tenemos células, son células humanas y han crecido en estos compuestos. Entonces, es interesante nuestra hipótesis de que el DDT y DDE son los que hemos estudiado durante décadas y TCP-MOH fue el que más hallamos que realmente es más citotóxico, que lleva a muerte celular y es más tóxico para el DDT. Y de misma manera, los compuestos de DDT tendieron a predecir la toxicidad. Entonces, entonces, algunos son más citotóxicos que otros. Y en sí podemos utilizar y anticipar qué va a pasar en un ser humano si también estuvieran expuestos. Y algo que nos dimos cuenta, que estos químicos se agrupan y se comportan igual. Y los pares también pueden comportarse diferentemente. Pero una de las cosas fue que muchos de los genes que están involucrados en detoxificación, todos funcionan al estar diferentemente compuestos, especialmente con esos compuestos de padres, pero finalmente queremos mencionar TCPM y TCPM, su, se están comportando similar a otros DTS. Finalmente, TTCPS, cuando hablamos en cuestión de hormonas, no sé ustedes cuando pienso en hormonas, pienso en estrógeno y testosterona. Uno de los cosas conocidas por DTS se comporta como un estrógeno. En sí puede regular la respuesta que nuestro cuerpo tiene a estrógeno. Vemos los otros DT plus y se exponen a cada uno de estos químicos de DT plus y me dice cómo los estrógenos especies son. En breve lo hicimos con seres humanos, con los humanos de estrógeno, porque los condores son muy delicados a este panel. Hicimos esto también con los cóndores con estrógenos, son más sensibles a lo que están expuestos los humanos y a esto lo que digo con estas especies con más bioactivamente también tenemos estrógenos y actividad de receptores. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, si todas estas cosas están actuando con el nivel de estrógeno,
receptor puede ser un aditivo, los químicos pueden funcionar juntos, luego de estar viendo un de químico y estamos faltando una parte de la fotografía. En breve, TDX se encuentra comercialmente y recreacionalmente en los peces, potencialmente están expuestos los consumo de peces fuera de lo que se monitorea las especie fuera de humanos, especialmente en Los Ángeles, cuando toda la concentración y de tejido consumo elevado, aún así posiblemente pasa un riesgo para la salud y en sí el riesgo de evaluación se necesita para poder anticipar esto. De otras comunidades tienen la tendencia de seguir esto, que es buenas noticias para todos en salud pública, pero otra comunicación se necesita para estar seguros que estamos dando a conocer estas partes peligrosas a las comunidades, aparte del GDTP, y luego tienen algunos triunfos. Con esto cedo el micrófono al plática con el panel, cedo el micrófono a Zoe. Muchísimas gracias, doctora Sanz. Le doy la bienvenida al panel. Tenemos Zoe, que es estudiante graduado con el Scripps de San Diego, UC, del Instituto de Oceanografía y también de la Universidad de Long Beach. ¿Alguien de los presentes tiene alguna pregunta? Tenemos uno en línea preguntando, en vez de advertir a las personas acerca del peligro de TT, podemos poner que especies que se pueden consumir y que sean más seguros con comparación con otros. Sí, sí. Respuesta breve, sí. Hay advertencia que pez es más seguro para comer y cantidades de pez que son más seguros para comer. En sí, hay sugerencias de personas que aún quieren comer el pescado por los beneficios de salud, pero que estén conscientes a lo que están expuestos a las toxinas. Carrie, quizá quiera responder, aunque no tenga un asesoramiento exacto pensando en la ecología de las especies y la biología es importante. Más grande en sí no es mejor, generalmente es peor porque generalmente tienen rasgos asociados con cosas que causan que acumulen niveles altos y esto con más tiempo, mientras más tiempo vivan y es como una ballena grande, lo más seguro están dando consumo, están sus opciones más seguras no es el pez del atún, no son las cosas que come el pez de tuna. Quieren cortar ese bioquímico en vez de tener algún punto en particular que estén interesados, pueden utilizar algunos de estos para guiarlos. Parece que lo vi, no recuerdo si lo vi. Parece que es obvio que el pez del suelo que come es una historia diferente en cuestión de acumulación del pez. Si queda claro, o es el halibut y otros peces pueden comer el TTP. Desafortunadamente no. Ojalá que la respuesta fuera sí. Los peces hacen lo que quieran y en nuestro estudio vimos una variedad de peces que estaban en el suelo. Un pez que nos dimos cuenta que tiene niveles bajos de TTC fue el pez flatfish. Comen un sedimento que tiene tentativa de TT de otros peces. Creo que cosas que estén comiendo, como dice Katie,
Todo eso es relevante, pero no es tan claro como lo paleológico. Muy bien, ¿ha hecho algún estudio si el consumo de TTP es afectado de la manera en que cocinan el pez? Muy buena pregunta. Yo no estoy familiarizada con esa lectura. Si hay alguien, cómo lo preparan, sí importa, importa también por el pez. Muchos de esos contaminantes que hemos hablado son como están ahí en lo gordo. Si dejan ahí la piel y otros aditivos del tejido para pez con hueso, esto va a aumentar su riesgo porque se mantiene con el aceite donde está el contaminante. Para la super no tienen porque no tienen esos tejidos. El músculo es muy delgado y estos compuestos tienen niveles más bajos. No lo pueden cocinar ahí, pero como lo preparan, quitándole la piel o no, y los otros aditivos les va a ayudar en vez de freírlo, en vez de comer, por ejemplo, sushi. Quiero agregar que muchos consejos qué partes deben de comer y cómo cocinarlo. Parte del trabajo que hacemos con la encuesta, le pregunta a las personas en la comunidad cómo les gusta comer el pez, cómo lo cocinan, qué partes les gusta comer y realmente culturalmente varía. Algunas personas pueden estar cocinándolo, otros están poniendo el filete en la parrilla. Esto es algo que también es importante y tomarlo en cuenta al estar hablando del consumo del pez. Ya es casi hora de la cena. Rojo para los antioxidantes. ¿Qué tan reciente es el consumo y creen que se tenga que actualizar? Muy buena pregunta. Es difícil decir si continuamente esa nueva fecha constantemente se está factorando en las decisiones. No puedo decir exactamente cuándo fue la actualización más reciente. 2009 parece, ya tiene tiempo. Constantemente hay información que se está monitoreando. Y para agregar a esto, en una sesión de compartimiento, hablamos de esto y es más complicado que las investigaciones porque hay muchas cosas, muchos estándares que se están reuniendo. Muchos de nosotros estamos en comunicación con la oficina que hace esa evaluación. Sí, claramente es algo que sigue y posiblemente hay más, mientras más información, mejor, como también agregar otras especies, que es lo que mis colegas dicen que hay muchas recomendaciones que las personas comen y queremos contribuir a esto y tenemos la información en el formato correcto y pueden usar eso para evaluar los próximos pasos. No coman el pez cebra. Tenemos una pregunta previamente antes del registro. Posiblemente con esto puedan estar fuera de las especies que estábamos viendo. Una pregunta acerca de los posibles impactos o implicaciones para los peces en el estado. Muy buena pregunta. Creo que parte de esto va a ser mucho de lo que hemos estado hablando. Obvio, no están, hay comida, se les da de comer. Lo más seguro que esa comida
la están probando. Lo que recogen del agua es mínimo, no es mucho, pero es mucho de lo que estamos tratando. Se ingiere y tienen que obtenerlo al comer. De lo que se le está dando de comer va a ser importante. No pude presentar esta información. Estábamos compuestos, los embrios, y nacen. Encontramos estos compuestos y la mortalidad posiblemente muchos de estos sitios están expuestos, sean elevados para tener esos efectos. Para pez, que es un proceso muy delicado de tener triunfo y que el huevito esté ahí, para muchas especies y especialmente en estas áreas. Es algo que pensar y esto es importante para el triunfo de las especies. Darle seguimiento, la oportunidad, esa oportunidad incluye algunas áreas que ustedes han estado estudiando increíblemente en la Bahía de Santa Mónica, generalmente al condado de Ventura, en esa área donde uno piensa, bueno, realmente es el mejor lugar para que yo esté criando el pez. Es algo interesante lo que vaya a pasar si el punto es catalogar culturalmente en esas áreas que son ampliamente hacen procesos de 3 años para determinar esas áreas. La mayoría son, bueno, ¿dónde tenemos conflicto con defensa? No estamos haciendo nada ahí. Y lo que está quedando fue la bahía de Santa Mónica, allá en San Diego. Es interesante. Les puedo decir que no se toma en cuenta la calidad del agua de una manera sustancial. Recuerdo cuando estaba con el Estado, nuestro equipo realmente quieren estar ahí en la Prairie Alpha y el Warren Alpha no tiene lógica y realmente el drenaje que viene. No estoy diciendo que vaya a suceder, pero es interesante que las áreas de oportunidad incluyan esas áreas. También si tienen opiniones acerca de los AOAs, también están recibiendo comentarios. Adelante. Tenemos una pregunta en línea que es si los peces tienen contaminados, si están consumidos en sus huevos. He hecho mucha investigación acerca de esto, y especialmente organoclorinos. Definitivamente saldrán de este huevo, principalmente en las yemas del huevo. Una pregunta más desde el registro, pero como el Departamento de California de Peces y Vida Silvestre ha abierto profundidades no limitadas para pescar especies como peces piedra y sablefish, que si hay investigación pasado, presente o futuro para determinar los niveles de contaminación de DDT en estas especies. Si alguna parte de mi investigación se enfoca en estos peces, y esto es algo que está en curso acerca de estos peces y los peces profundos en el mar. Hemos hablado acerca de eso del día de hoy, los posibles impactos de esto. Entonces, no tenemos nada súper concreto que pudiera compartirles en este momento. Sí, pero este es un trabajo que se va a llevar a cabo a futuro. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Creo que esto termina nuestro tiempo. Ahora voy a pedir que den un aplauso a nuestros panelistas. Esto termina nuestra parte de los paneles de investigación. Ahora hay una sección especial que podemos escuchar acerca de los miembros comunitarios que están abarcando este problema de diferentes maneras. Tenemos tres presentaciones muy breves. Una es de Heal the Bay. Van a hablar, McKenna va a hablar un poco acerca del libro de niños de DDT. Y tenemos a defensores costeros que van a hablar acerca de su trabajo y relacionada con su investigación. Ahora tenemos a Zoe aquí que está haciendo el trabajo del Caleb Bay acerca de DT. No sé si alguna vez han ido a pescar aquí en Los Ángeles. Definitivamente, aquí hay personas. Entonces, el pescar aquí en Los Ángeles es un gran problema porque es el único lugar en el condado de Los Ángeles donde uno puede pescar sin una licencia. Entonces, esto tiende a atraer a personas a las muelles, que son comunidades de bajos ingresos y que tienen que alimentar a su familia. Hemos ido ahí y recuerden, hay un letrero con 5 especies de peces ahí que dice no comer y entonces, estos no han sido actualizados desde 2009. Así es de que Hill the Bay ha solicitado una petición a la Oficina de Evaluación de Peligros y Salud Ambiental para actualizar estos consejos de consumo, para que reflejen de mejor manera lo que hemos escuchado el día de hoy. Ojalá y que pongamos un poco de la ciencia en la política. Muchas gracias. Hola, me queda nuevamente y yo soy ah, de Southern California Coastal Ocean Observing System. Y como la doctora Ho ha mencionado y su laboratorio ha estado trabajando y distribuyendo este hermoso libro para niños, tengo una copia. Es una representación hermosa de cómo este tipo de contaminación puede afectar todos los niveles de vida marina, desde la superficie hasta la profundidad del mar. Es un libro bien hermoso, ilustrado, y tenemos copias disponibles para educadores informales y formales. Entonces, si parte de esta historia de DT le llegó al corazón, tenemos algunos recursos para compartir con los niños o alguien de cualquier edad. Vengan conmigo y podemos hablar acerca del libro. Y también quiero decir que donde yo trabajo está realizando este alcance continuo y administración de datos para esta investigación de DDT que cuenta con fondos federales y estamos en proceso de desarrollar un portal para el público para juntar todos estos datos de estos proyectos de investigación continuos y que han completado. Así es de una manera accesible para el público y poder aprovechar toda esta información. Así es de que estén al pendiente. Tenemos un código QR para que sean parte de nuestra lista y poder mantenerlos actualizados. Si alguien está en línea, pueden entrar también aquí. Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Sí, no se están perdiendo de un secreto. Voy a hacer lo mejor que puedo.
Mi hija, el Coach Jackson, yo soy Coach Jackson y me encanta estar con ustedes el día de hoy de Tongpa Land. Y unas cosas que quería decir a la señorita China que obviamente admira y a quien yo admiro y respeto. Estamos hablando de científicas y que son científicos indígenas y su conocimiento va mucho más allá del nuestro y es mucho de lo que vamos a hablar acerca del día de hoy. Varias cosas en esta diapositiva. ¿Alguna vez han visto el norte del norte? Es muy bueno. Esta cita dice, está muy bien porque dice, esta es nuestra investigación que hemos hecho en los últimos años. Entonces yo tengo un niño, mi padre y mi hermana menor estamos en la playa, entonces para darles contextos, somos gente de la costa este y tenemos preocupaciones de DDT, así como en el área de Delaware Bay, y esto tiende a ser un poco más nutriente y enfocado a bacterias, pero desde Chesapeake Bay, DDT también está ahí. También la gente de Tidewater, como estaba diciendo. Eh, bueno, más bien de mi papá, yo tengo dos fotos de él en la playa y yo solo he podido ir a la playa una vez más como adulto. Toda su vida entera fue en segregación, así es de que estamos desconectados de manera obligada de nuestros territorios costeras. Y esta es una gran razón por la cual yo hago este trabajo. No lo creerían, pero realmente como niño, niña, ah, yo he estado tratando de hacer esto, decir las verdades de nuestra gente y ayudar a tener un esfuerzo colaborativo para reunirnos, para desarrollar buena ciencia y restaurar nuestro planeta. Un poco acerca del camino. Yo sé que todos se quieren ir y quieren tomar vino y pescado donde sea que lo van a tener. Tenemos muchos caminos con Coastal Defenders. Mm, también es líderes jóvenes y adultos jóvenes. ILY fue creado por muchos de nuestros jóvenes. Tuvimos un grupo que me solicitaron que fuera su coach. Muchos de estos son jóvenes de las montañas y realmente están sufriendo de manera desproporcionada de muchos de sus pares. Y ellos se les ocurrió ILI porque desde cualquier persona más joven que yo los amo y quiero hablar acerca de nosotros, de nuestro planeta, de manera holística y alguna de las áreas de los que vamos a hablar brevemente el día de hoy es acerca de esto. Ahora estoy en una edad en donde se sienten igual que yo y están en diferentes niveles de procesos de aprendizaje y el requerimiento científico académico. Um, el Harrapam College es lo que yo así los llamo porque hace 5 años son graduados de UCLA y realmente estudian microbiología y psicología y ellos pueden hablar más acerca de sus antecedentes. Entonces son personas con licenciaturas. Jean está en su vida profesional en etapas tempranas y cómo se ve este apoyo para estas etapas. Tenemos filosofía de Coastal Defenders, no solo es abrir la puerta para alguien más, es abrir la puerta y tomarlos de la mano. Hay muchas personas a quien agradecer. Gabriel Crow trabajó mucho de este trabajo con jóvenes, Thomas Morales y Ona Hoblab, que está aquí el día de hoy, que tuvo una buena presentación. Esta es una foto del laboratorio con un análisis de muestras con muchos de nuestros estudiantes en el condado de San Diego. Tenemos 18 reservaciones, que es la cantidad más alta de reservaciones en el condado en todo Estados Unidos, por lo cual es una gran razón por lo cual yo me reubiqué debido a que podemos salir y hacer esto. Nosotros vamos a entrar a unas otras diapositivas con respecto al trabajo que hemos estado haciendo.
Es bueno ver muchas personas aquí de Scripps. Me encantaría hablar con ustedes un poco más tarde acerca del trabajo que estamos haciendo. Estas son diferentes oportunidades que hemos tenido para analizar los efectos en, en la vida marina y también cómo podemos ayudar a restaurar eh, esto. Y este puede ser una oportunidad para los parques estatales, es otra gran oportunidad para proporcionar opciones para intercambio de conocimiento a través de nuestros recorridos de pares en Scripps Institution of Oceanography. Aquí han sucedido varias cosas. Tenemos muestreos, hay jóvenes que están aquí afuera y haciendo esto, 18 reservaciones o reservas y 14 gobiernos tribales. Tenemos algunos de nuestros modelados de 3D y relaciona con la arqueología marina, pero también esto se regresa a nuestro muestreo del fondo del mar y los botes. Aquí podemos ver, esto es lo que estuvimos haciendo este verano y esto tiene que verlo con lo que estábamos haciendo en primero de nuestros eventos y hacer que la gente fuera al agua. Y tenemos personas de SCU aquí con respecto a estas algas. También hemos utilizado los financiamientos de Inflation Reduction Act. Y aquí podemos ver los grupos de edades, un grupo de escuela secundaria durante la pandemia y ahora se están graduando de la preparatoria, están reuniéndose para traer a sus hermanos más chicos. Cuando tenemos estos eventos, no solo son para personas indígenas, esto es para el público, todos están invitados a acompañarnos. Podemos trabajar de manera o aprender de manera colectiva y reunir a las personas. Tenemos estudiantes de nivel licenciatura que hacen esto. Esta es una propuesta que yo envié y de estudiantes con baja representación. Y esta propuesta fue rechazada por Scripps. Me da gusto poder enviárselo. Estoy un poco preocupado como me siento con respecto a esto. Y esta fue una propuesta fenomenal que creamos con otro estudiante, Ana Guluk. Pero está bien, a Coffee lo recogió y aún así hicimos nuestra investigación. Es importante a medida que hablamos acerca de estos guardianes indígenas de todo el estado de California. Entonces, los objetivos, esto viene de diferentes agencias de financiamiento del estado de California, el Departamento de Peces y Vida Silvestre, que viene de estas áreas protegidas por la Marina. También tenemos programación instituido, mis antecedentes como joven atleta y coach. Inicialmente yo corría y hacía hockey en los últimos 10 años. Entonces esto se ha enfocado más en la acuática. Entonces, estas personas tienen calcificación en el oído interior y están regresando y ayudando a reclamar sus tierras y sus derechos de nacimiento. Nuevamente, yo les mencioné que soy dosa en Scripps Institution of Oceanography. Mi trabajo es buscar, aprender, enseñar y comunicar ciencia. No lo van a creer, todo este trabajo que lo hemos hecho con este presupuesto shoestring, realmente no tenemos fondos. Quisiéramos compartir nuestro trabajo con cualquier persona, lo agradeceríamos mucho. Soy la única empleada de medio tiempo y creo que, y también también hemos estado viendo con defensores costeros, así es de que si se quieren asociar con nosotros, nos encantaría poder hablar con ustedes. Muchas gracias para nuestros presentadores y a nuestras secciones de actualización comunitaria. Gracias por acompañarnos. Sé que ha sido un día bastante largo y agradecemos
todas las personas que están aquí el día de hoy. Nuestra esperanza que el día de hoy va a dar inspiración para más acciones y preguntas. Así es de que no es el principio. Estoy impulsando esta encuesta porque ha sido muy de gran ayuda para todos los miembros de la comunidad para que puedan reportarse con nuestros financiadores. Entonces, llenen la encuesta, por favor. Y quiero agradecerle a todos nuestros presentadores, hicieron buen trabajo y vamos a cerrar con un gran aplauso para todos.